Y le doy formalmente la bienvenida y las gracias por acompañarnos a Jorge Escala, candidato por Unidad Popular a la presidencia de la República. Buenos días. Buenos días, Liz. Qué gusto estar con usted a los tiempos. Bueno, a los tiempos, es verdad. Después de 12 años prácticamente usted regresa a este trajín político. Bueno, no me he ausentado de la lucha social y popular. Cierto es que he estado dedicado a mi labor docente. Son 32 años dedicado a la formación de la niñez y la juventud. La gente dice, ¿de dónde sale este candidato que ha hecho por el país? Nosotros los maestros hacemos patria todos los días, formando y descubriendo, transformando sueños de nuestros niños y jóvenes. Pero y precisamente con esa experiencia como docente usted propone declarar, en caso de llegar pues, a Carondelet, inmediatamente en emergencia en la educación. ¿Por cuánto tiempo y para lograr qué a través de esa declaratoria de emergencia? Apenas nos posesionemos vamos a declarar la emergencia a salud y educación. En educación entregaremos el 6% del Producto Interno Bruto, Liz. Seré el gobierno de la educación, de la salud, del empleo. Y este incremento que está en la Constitución, vamos a cumplir con el mandato constitucional del 6% del Producto Interno Bruto. Será para reabrir escuelas, para garantizarle política de actualización, desarrollo profesional a los maestros, para cumplir lo que está postergado, pero que es ley, el ascenso de categoría y recategorización de manera inmediata para mis compañeros maestros, que yo también soy afectado porque sigo ejerciendo la docencia, que vamos a cumplir la 33ª disposición transitoria de esta reforma a la LOEI, que establece que los que nunca han ascendido de categoría desde la vigencia de las reformas a la LOEI desde el 2011 para acá, no hemos ascendido de categoría. Y por lo tanto vamos a cumplir con este derecho a los maestros. Eso en el sentido de los maestros, pero ¿cómo lograr reinsertar a niños y jóvenes que desde la pandemia todavía siguen fuera de las aulas? Casi 200.000 niños han sido excluidos de este derecho humano. Será el gobierno que ejecute el plan de reinserción escolar para rescatar a nuestros niños. ¿Pero en qué se va a basar ese plan? ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, simple, Liz. La lista, la nómina, la dirección, localización está en cada distrito educativo. El ministerio lo tiene, lo tenemos en cada institución educativa. Solo falta voluntad y decisión política. ¿Por qué, Liz? Porque a nosotros nos duele el alma cuando vemos nuestros pupitres vacíos, cuando se ausentan nuestros niños. El principal problema es la pobreza cuando los visitamos en sus hogares. Padres de familia que dicen, no tenemos plata ni para comer. No hay plata entonces para la lista de útiles escolares. En mi gobierno entregaré la lista de útiles escolares de manera gratuita para eliminar todo tipo de barrera que impide el acceso a la educación. También propone la creación de universidades, sobre todo en el oriente ecuatoriano, pero dentro de su plan se menciona una universidad en Santo Domingo de los Áchilas. El año pasado, antes de concluir prácticamente el 2024, se aprobó también la creación de una propuesta del actual presidente Daniel Noboa. ¿Sería una universidad adicional a esa? No, somos los pioneros en impulsar eso. Cuando fui legislador, ya iniciamos el trámite de la universidad en Santa Elena, de las 4 universidades en la región amazónica, y eso mire cómo ha ido avanzando. En mi gobierno enviaré con el carácter urgente económico los proyectos de ley para la creación de las universidades en la Amazonía y en el sur de Quito también. Y para eso vamos a invertir el 2% del Producto Interno Bruto, porque es la hora de la educación, Liz, es la hora del pueblo. Prioridad de la educación, pero para los ecuatorianos, según las encuestas, también la principal preocupación ahora sigue siendo la inseguridad. Usted habla de fortalecer el CIES y la UAFE. ¿Cómo lo va a hacer? A ver, el primer paso para devolverle la seguridad y la paz social a las familias, para poder trabajar y vivir sin miedo, Liz, será la de firmar el decreto ejecutivo, apenas me sienta en Carondelet, para dar de baja a los narcos generales, tanto de Fuerzas Armadas y de policía. Caso contrario, no podemos tener eficacia en el combate a la corrupción si tenemos estas dos instituciones seriamente afectadas por la delincuencia. O sea, una depuración, pero previo a una investigación para poder identificar quiénes son estos narcogenerales que usted menciona. Bueno, mire, la información ya está proporcionada. ¿Se recuerda usted la denuncia de un embajador aquí que habló de narcogenerales y que había entregado la documentación al gobierno? ¿Y qué se hizo sobre eso? Absolutamente nada. Y también se publicó en los medios de comunicación la lista de aquellos generales que habían incrementado su patrimonio
de manera sospechosa y que no habían justificado ese incremento. Ellos para afuera, porque vamos a limpiar estas dos instituciones que tienen que garantizarnos la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Y luego de eso, ¿cómo fortalece el CIES y la UAFE? Bueno, nosotros vamos a implementar toda una política de reestructuración y limpieza de todas las instituciones del Estado, del servicio de inteligencia también. No puede ser que el servicio de inteligencia tenga que estar en manos del Ministerio de Gobierno, que sirve solo para la persecución, el acoso a las organizaciones gremiales, sociales, populares, para perseguir a los dirigentes gremiales. Eso tiene que terminar. La UAFE, por supuesto, también debe tener recursos y personas con transparencia en el combate a este tipo de situaciones que han afectado enormemente al país. Entonces la UAFE, fíjese usted, hasta ahora solamente tiene una sentencia, ha logrado en lo que se refiere a el combate del lavado de activos. Uno, versus Colombia, que tienen entre 5 a 10 sentencias. Eso y usted reconoce que este es un problema de la región y por eso habla de propiciar una integración a nivel de ciertos países también de la región. ¿A quiénes va a convocar? ¿Con quiénes se va a reunir? ¿A quiénes va a tener como aliados? Bueno, todos aquellos países que tengamos intereses en común en combatir la delincuencia transnacional, estableceremos acuerdos, compromisos que no lesionen la soberanía y de respeto mutuo, de intercambio de experiencia, de conocimiento y de tecnología. Pero sin que vengan a apoyar en nuestras bases militares. Por supuesto, porque eso... ¿Por qué se opone a eso? Porque eso fracasó en el Ecuador. Y ¿Fracasó? Y ha fracasado en Colombia. ¿Usted siente que fracasó cuando hubo el apoyo en la base de Manta? 7 bases norteamericanas, Liz, hay en Manta, en Colombia. Y mire usted, es un país que todavía no supera este problema del narcotráfico. Entonces es evidente que eso ha fracasado. Sí haremos todo tipo de acuerdo que signifique darle fuerza al combate al narcotráfico transnacional. ¿Sí tendría aliado a Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico y la corrupción? Mire, no descartamos en el tema de adquirir armamento, adquirir equipos tecnológicos para la policía, pero a ellos hay que exigirles que cierren su frontera para evitar, porque es el mayor consumidor de droga. Entonces a ellos por eso no le conviene resolver el problema en Colombia y en otros países. Ahora, usted habla de generar empleo a través de la inversión pública, pero duplicando el presupuesto para inversión. Entonces, ¿esto se proyecta cómo, en cuánto tiempo para poder duplicar ese presupuesto que más bien siempre está con saldo en contra, siempre falta el dinero? Liz, seremos el gobierno del empleo. Vamos a crear 500.000 plazas de trabajo, de las cuales 250.000 serán destinadas al empleo juvenil. Vamos a triplicar la inversión en la obra pública, pasar de 1.300 millones de dólares a 4.000 millones de dólares. ¿Eso qué implica? Reconstrucción de la red vial, hay que repotenciar hospitales, escuelas. Iniciaremos un programa de vivienda de carácter social y popular para ir resolviendo el déficit habitacional. Vamos a garantizar las prácticas preprofesionales para garantizar el derecho al primer empleo de nuestros jóvenes, donde la experiencia laboral sea eliminada o cuente como experiencia de trabajo, legalizando las prácticas preprofesionales remuneradas. Ahí estamos hablando de 50.000 plazas de trabajo. Crearemos 20.000 emprendimientos con jóvenes. Eso significa 100.000 fuentes de trabajo para la juventud. Entregaremos el crédito a largo tiempo, bajo interés. Les vamos a dar las oportunidades a los jóvenes para que puedan emprender, porque ha llegado la hora de los jóvenes, del empleo, del trabajo. Ha llegado la hora del pueblo, Liz. Y ya se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle por ese plan emergente para no tener más apagones en el país. ¿Qué va a incluir dentro del mismo? De manera inmediata devolveré lo que Novoa le quitó a CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, destinado a repotenciar el parque termoeléctrico, que con eso se pudo haber evitado los apagones. La incapacidad, la inoperancia de Novoa hizo que 3 meses tengamos apagones y de manera simultánea ejecutaré el plan maestro de electrificación. 10 centrales o 10 fuentes de generación eléctrica alternativas contiene este plan
maestro de electrificación. Hay manera de financiarlo. ¿Cuánto cuesta? 10.000 millones de dólares. Nosotros vamos a plantear, Liz, la moratoria del pago de la deuda externa, que no estamos diciendo que no vamos a pagar. El Ecuador ya lo hizo en 1987. Va a pedir que lo esperen. Vamos, que se reprograme, porque aquí hay crisis. Somos el segundo país con mayor índice de desnutrición infantil, movimiento migratorio. La gente se nos muere en los hospitales porque no hay medicina. Hay que pagarle la deuda que mantiene el Estado con el IES. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar la producción en el agro. Entonces hay condiciones para acogerse a esa figura creada por estos mismos organismos internacionales. Y vamos a liberar 9.000 millones de dólares anuales, precisamente para resolver las necesidades que tiene el país. Es la hora del pueblo, Liz, y por eso vamos a gobernar el Ecuador y lo vamos a transformar. Ni Correa ni Noboa. Vamos a vencer a los causantes y enemigos de la pobreza, de la desesperanza. Parte de las propuestas de Jorge Escala, candidato por Unidad Popular. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día.